Un saludo a todos y como parte de la continuidad del sílabo de cardiología vamos a estar comenzando hoy con el tema del electrocardiograma, tema donde vamos a partir de las consideraciones de anatomía y fisiología que fueron revisadas en las actividades anteriores, sistema de conducción eléctrica del corazón y posteriormente estaremos viendo lo referente a las generalidades del electrocardiograma, sus principios, derivaciones, así como el papel del electrocardiograma y la leyenda que presenta el mismo que hace posible la lectura del electrocardiograma. Estaremos pasando posteriormente a ver los diferentes componentes del electrocardiograma, ondas, intervalos y segmentos en variantes normales y patológicas. Revisaremos lo referente a eje eléctrico del complejo QRS, crecimientos cavitarios auriculares y ventriculares, bloqueos de rama, bloqueos auriculoventriculares, bloqueos fasciculares y las contracciones prematuras, ya sean auriculares o ventriculares, conocidas como extrasístoles. Vamos a partir de los componentes del sistema de conducción eléctrica del corazón. Habíamos hablado de estos elementos partiendo del nodo sinusal, marcapaso fisiológico de nuestro corazón ubicado en la parte superior de la aurícula derecha. Posteriormente, los tractos de conducción internodular que iban a conectar nodo sinusal con la unión auriculoventricular y el haz de Bachmann que iba a ser el responsable de conectar el nodo sinusal con la aurícula izquierda, facilitando la despolarización de esta cavidad. Posteriormente tenemos la unión auriculoventricular constituida por el nodo auriculoventricular. Vamos a estar viendo también las porciones que componen esta unión auriculoventricular y por el haz de His. Más abajo tendríamos a continuación las ramas derecha e izquierda y la rama izquierda con sus fascículos anterior y posterior para terminar en las ramificaciones de Purkinje. El nodo sinusal habíamos hablado que estaba localizado en la pared de la aurícula derecha, en las inmediaciones de la entrada de la vena cava superior, los tres tractos de conducción que iban a facilitar la despolarización de las aurículas junto con el haz de Bachmann y la unión, el nodo auriculoventricular que forma la parte próxima de la unión auriculoventricular. Este nódulo con una localización parcialmente derecha con respecto al tabique interauricular. Ahora bien, entremos a ver las diferentes regiones que componen esa unión AV o unión auriculoventricular. Comenzamos por la región superior denominada región aurículo-nodular, como bien lo dice su nombre, aurícula-nódulo. De tamaño pequeño y entonces estaría localizada entre la parte inferior de las aurículas y la región nodular propiamente dicha, que vendría a ser la región media de esta unión aurículo-ventricular, específicamente en esta porción media o región nodular donde ocurre el frenado del impulso eléctrico que progresa hacia los ventrículos de manera tal que pueda terminar adecuadamente el periodo de diástole de venado ventricular, pueda ser óptima y una vez retrasado este impulso eléctrico, cuando ocurra la despolarización ventricular, estos se han llenado de forma suficiente. La porción inferior sería denominada región nodo His, sería la más pequeña, la más baja, y estaría ubicada entonces entre la región media o región nodular propiamente dicha y el haz de His. Cabe señalar en cuanto a la celularidad marcapaso a nivel de la unión auriculoventricular que las regiones superior e inferior, o sea, aurículo nodular y nodo His, son las que van a presentar células marcapasos, mientras que la región media no va a presentar. En determinadas condiciones, si nosotros tenemos un marcapaso ectópico a nivel de la unión auriculoventricular, pues nosotros tendremos la posibilidad de que o bien ese marcapaso ectópico esté a nivel de la unión auriculonodular o en la porción más inferior nodo His. La función principal de el nodo AV o región media de la unión auriculoventricular, como ya nos referimos con anterioridad, es el retraso de ese impulso eléctrico que va camino hacia los ventrículos para que ocurra la despolarización ventricular. La importancia que tiene porque permite el llenado diastólico ventricular.
Y tenemos aquí una estructura que se denomina anillo fibroso, que va a encargarse de aislar el tejido miocárdico auricular de los ventrículos, impidiendo entonces que el impulso eléctrico alcance los ventrículos de forma deliberada o por fuera del nódulo auriculoventricular, de manera tal que siempre se produzca ese retraso a nivel del nódulo. Cuando el individuo presente, como vamos a ver a continuación, vías de conducción accesoria, pues entonces ese impulso eléctrico no pasará exclusivamente por el nodo auriculoventricular, sino que lo podrá hacer deliberadamente a través de estas vías que tienen diferentes variedades anatómicas, como vamos a ver a continuación. Motivo por el cual el paciente que presente vías accesorias, pues no, o sea, su impulso eléctrico no va a experimentar ese retraso a nivel del nodo auriculoventricular, de manera tal que en el electrocardiograma lo vamos a ver por la presencia de un intervalo PR acortado o disminuido en tiempo. Recordemos de la asignatura de fisiología en el electrocardiograma que el intervalo PR hace referencia al tiempo que toma el impulso eléctrico en atravesar desde el nodo sinusal aurículas hasta llegar a las ramificaciones de Purkinje y dar inicio a la despolarización ventricular. Acá tenemos las estructuras del sistema de éxito conductor que ya habíamos referido con anterioridad. La ubicación acá en la parte superior de la aurícula derecha del nodo sinusal, los tractos internodales que comunican con la unión auriculoventricular. Hacia la izquierda tenemos el haz de Bachmann. Posteriormente, a continuación de esa unión auriculoventricular, el haz de His y sus ramas, la rama izquierda del haz de His y la rama derecha del mismo. Como vemos acá, esta rama izquierda va a ser un poco más corta porque va a dar origen a los fascículos posterior izquierdo y fascículo anterior izquierdo. Finalmente, las ramificaciones de Purkinje. Acá tenemos representado el sistema de conducción eléctrica, las diferentes estructuras y el tiempo que demora el impulso eléctrico en atravesar cada una de ellas. Veamos el tiempo bastante breve que toma ese impulso eléctrico en atravesar el miocardio auricular hasta llegar a la unión auriculoventricular, tiempo de 0.03 segundos a nivel auricular, y posteriormente vamos a ver que hay un tiempo relativamente prolongado que dura aproximadamente 0.1 segundo, que es el tiempo que se va a demorar el impulso eléctrico, específicamente en ese retraso que va a ocurrir a nivel de la región media de la unión auriculoventricular. Una vez pasa la unión auriculoventricular, pues ese impulso eléctrico llega a las ramas, o sea, las de His, las ramas derecha e izquierda, para finalmente terminar en la fibra de Purkinje. Vean la transición específicamente a través de las ramas, que es bastante rápida, solamente 0.01 segundos. Finalmente, al llegar a las ramificaciones de Purkinje, pues estaría entonces el ventrículo en condiciones de despolarizarse. Sería el momento en el cual ocurriría la despolarización ventricular representada, como tenemos acá, por el complejo QRS. Habíamos referido a las vías de conducción accesorias y vamos a ver las variedades anatómicas de cada una de ellas. Podemos tener una serie de vías accesorias que permiten que el impulso eléctrico alcance deliberadamente el nivel ventricular evadiendo el anillo fibroso, y tenemos los denominados haces de Kent, constituidos por fibras miocárdicas que establecen una conexión con la capa fibrosa que aísla aurícula y ventrículo, motivo por el cual los haces de Kent, desde el punto de vista anatómico, se denominan vías accesorias de conducción auriculoventriculares. El nombre de la vía accesoria lo va a dar siempre las cavidades o las estructuras que son comunicadas directamente. En este caso, directamente están comunicadas aurícula y ventrículo. A su vez, estos haces de Kent pueden tener tres variantes anatómicas. Tenemos las comunicaciones que ocurren específicamente a nivel de la pared libre posterior de cavidades izquierdas, aurícula y ventrículo izquierdo, responsables del síndrome de Wolff-Parkinson-White tipo A. Este síndrome de Wolff-Parkinson-White es el que vamos a ver en el electrocardiograma con algunas características particulares y que responde a una vía accesoria auriculoventricular. Otra variedad será la comunicación entre las paredes auriculares y ventriculares posteriores, específicamente a nivel de la región del tabique y denominada
vía de conducción posterosectal, o sea, ocurre en ubicación posterior a nivel del septum y la comunicación entre la pared anterior de aurícula derecha y pared libre anterior de ventrículo derecho, denominada vía de conducción para el Parkinson-White tipo B. Tenemos también entre las vías accesorias las fibras aurícula His, y como bien lo dice su nombre, va a comunicar específicamente la aurícula con el haz de His. Estas fibras son denominadas fibras de James y conectan la aurícula con la parte más baja o inferior del nodo AV. En las inmediaciones del sitio donde se origina el haz de His, y obviamente pasando por alto la región media o región nodular de esa unión AV denominada nódulo AV, de forma tal que en este tipo de preexcitación pues tampoco va a ocurrir ese retraso del impulso eléctrico a nivel de la unión aurículo-ventricular. De acuerdo a las características anatómicas, estaremos hablando que se trata de una preexcitación aurícula His. Si la anterior se denominaba aurículo-ventricular, pues esta se denomina aurícula His porque comunica, como lo vamos a ver directamente, la aurícula con el haz de His. Tenemos, por otro lado, como variante también de vía accesoria, las fibras de Mannheim. Estas fibras tienen dos variedades a su vez. Tenemos las fibras nódulo-ventriculares, comunican específicamente la parte inferior del nodo AV con el ventrículo derecho, y las fibras fascículo-ventriculares que, como bien lo dice su nombre, van a comunicar directamente el haz de His con los ventrículos. En este caso, por ejemplo, la comunicación His-ventrículo, producto de las fibras fascículo-ventriculares, sí es probable que ocurra el retraso fisiológico del impulso eléctrico a nivel de la unión aurículo-ventricular, motivo por el cual en presencia de esta preexcitación fascículo-ventricular, el individuo en el electrocardiograma presentará un intervalo PR que puede ser normal. Y en esta figura pues tenemos el resumen o la gráfica de las diferentes variantes anatómicas de las vías accesorias que acabamos de ver. En la figura inciso A tenemos los haces de Kane y sus diferentes variedades tipo A, posterosectal o tipo B, en dependencia de las cavidades que comunica la fibra aurícula His, denominada fibras de James, que como lo dice su nombre, comunica la aurícula con la parte inferior de la unión aurículo-ventricular. Para terminar, las fibras de Mannheim, fibras nódulo-ventriculares, que como bien lo dice su nombre, van a comunicar la unión aurículo-ventricular con el ventrículo directamente, y las fibras fascículo-ventriculares que van a comunicar el haz de His con los ventrículos. En dependencia del lugar o del sitio donde se encuentre el marcapaso del corazón, ya sea marcapaso fisiológico en el nodo sinusal o un marcapaso ectópico en cualquiera de las otras regiones del sistema de éxito conductor, nosotros debemos tener en consideración que el ritmo de escape o la frecuencia cardíaca que va a tener el individuo va a descender a medida que ese marcapaso se ubica en localización más baja con respecto al nodo sinusal. Tenemos un marcapaso fisiológico a nivel del nodo sinusal, es responsable de una frecuencia entre 60 y 100 por minuto, que es la frecuencia cardíaca normal, y como consecuencia pues estaríamos hablando de un paciente con un ritmo que se denomina ritmo sinusal. Posteriormente, si el marcapaso ectópico se ubica, como hablamos, en una localización más inferior, específicamente a nivel de la unión AV, pues tendremos un ritmo que se denomina ritmo de escape de la unión, específicamente de la unión aurículo-ventricular, y que se caracteriza por una frecuencia entre 40 y 60 latidos por minuto. Con ubicación de marcapaso ectópico a este nivel, pues tenemos este ritmo que puede tener presencias de ondas P detrás del complejo QRS o invisibles porque puedan estar enmascaradas por el propio complejo QRS dada la ubicación del marcapaso ectópico. Y si nosotros descendemos en el sistema de éxito conductor y tenemos un marcapaso ectópico ubicado a nivel de las ramas del haz de His, pues tendremos una frecuencia aproximadamente de 40 por minuto, y si el marcapaso se ubica por debajo del haz de His,
pues generalmente la frecuencia suele ser más baja, siempre por debajo de 40, asociada a un complejo QRS ensanchado y deformado, como tenemos acá en esta figura, y que se denomina ritmo idioventricular. En cuanto a las bases electrocardiográficas o bases del electrocardiograma, pues por supuesto todos estamos o coincidimos en apuntar que el electrocardiograma es el registro de la actividad eléctrica del corazón por medio de la suma de los vectores que generan esa actividad eléctrica. Y el papel del electrocardiograma, pues es un papel que está cuadriculado y que esa leyenda pues nos permite a nosotros llevar a cabo la lectura y la interpretación del mismo. Esa cuadriculación o esa leyenda pues me permite medir en el eje de las X el tiempo que con el que transcurre ese impulso eléctrico, y en el eje de las Y pues me permite determinar el voltaje o la amplitud expresada en milímetros. Acá tenemos la despolarización auricular representada tal y como ocurre o como lo vamos a ver en el electrocardiograma, y la secuencia que va a presentar esa despolarización auricular de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo, sea en dirección descendente, motivo por el cual esa onda P en muchos casos suele ser ligeramente asimétrica, su rama ascendente representada por la despolarización de la aurícula derecha y la rama terminal por la despolarización de la aurícula izquierda. Posteriormente esa repolarización ocurre en sentido contrario y queda determinada por la onda TA, onda que no es visible porque coincide con el momento de la despolarización ventricular, o sea, momento que se inscribe en el electrocardiograma el complejo QRS. A continuación, la despolarización ventricular, igualmente en sentido descendente, ligeramente de izquierda hacia derecha, y comenzando siempre esa despolarización ventricular por el tabique interventricular, motivo por el cual voy a tener en el electrocardiograma las ondas QR y S denominadas complejo QRS. Finalmente, la repolarización ventricular inscrita por una onda T que en condiciones fisiológicas suele ser de base ancha, ligeramente asimétrica, como podemos observar acá en esta representación, y con un voltaje que no supera los 2/3 del voltaje de la R que le antecede. Finalmente, debajo tenemos representadas los principales componentes, específicamente ondas de un electrocardiograma normal, onda P, complejo QRS y onda T. El electrocardiograma se puede realizar en básicamente 3 velocidades, pero la velocidad estándar que nos permite hacer las mediciones correctas en el contexto clínico es a 25 milímetros por segundo. Lo podemos hacer con velocidades mayores o menores en dependencia de la rapidez o lo lento que sea el ritmo de base que tiene el paciente. Ahora, para tomar conducta siempre en el electrocardiograma debemos cerciorarnos que se ha realizado a una velocidad de 25 milímetros por segundo. Las líneas verticales gruesas, las que son de un color un poco más intenso, van a estar separadas siempre por 5 milímetros. Y entonces, si nosotros hacemos a velocidad de 25 milímetros en un segundo, lo mismo va a ser equivalente a que en el espacio de 5 milímetros yo tendré entonces la cuarta parte de un segundo, o sea 0.20 segundos. Ese 0.20 que tengo ubicado acá pues corresponderá con el tiempo entre esos 5 milímetros que están representados por una línea más gruesa. Las líneas que son más finas están separadas por espacios de 1 milímetro. Motivo por el cual, si 5 milímetros es equivalente a 0.20 segundos o la quinta parte de un segundo, entonces el milímetro cuadrado será equivalente a 0.04 segundos. Y eso tenemos que tenerlo presente siempre. El cuadrado más pequeño del electrocardiograma equivale en el tiempo a 0.04 segundos. Con independencia del papel de registro y las mediciones, siempre las líneas horizontales gruesas de forma estándar van a estar separadas por 5 milímetros y las horizontales finas luego estarán separadas por espacios de 1 milímetro. Acá tenemos representado este papel y veamos las líneas que acabamos de referir con anterioridad. Acá vemos las líneas gruesas muy bien representadas y habíamos dicho que estas líneas gruesas estaban separadas por espacios de 5 milímetros. Si nosotros este espacio de 5 milímetros lo llevamos a gran escala,
pues podemos ver entonces también las líneas más finas que estaban separadas por 1 milímetro. Y habíamos hablado que en cuanto a duración, en términos de duración, ese cuadro pequeño va a ser equivalente a 0.04 segundos. Ahora bien, tenemos también acá arriba unas marcas que están representadas por unas líneas más gruesas, y generalmente esas marcas se refieren a una cantidad de segundos determinada. Esas marcas sí no suelen ser o no tienen por qué ser estándar en todos los papeles del electrocardiograma, y en este caso, como nosotros vemos, están separadas cada 3 segundos, y en el espacio que tenemos representado acá aparecen específicamente 6 segundos. De todas formas, yo tengo que saber que si un cuadro de 5 milímetros es equivalente a 0.20 segundos, 5 cuadros de ellos, o sea, específicamente hasta esta línea, hacen el tiempo total de 1 segundo. Esto para poder ser independientes en la lectura del electrocardiograma en cuanto a estas líneas más gruesas que aparecen acá, porque les hablaba que aquí aparecen cada 3 segundos, pero existen otros papeles del electrocardiograma donde estas líneas vienen representadas específicamente cada intervalo de 1 segundo. Para que no haya ningún tipo de confusión, entonces nosotros vamos a contar 5 cuadrados de los de 5 milímetros y nosotros podemos hacer directamente el marcaje de cada uno de los segundos sobre el papel. Ahora bien, ¿qué utilidad tiene determinar un tiempo en segundos determinado en el trazado como tengo acá? Pues muy sencillo. Determinando un tiempo específico, aquí tengo 6 segundos, y contando la cantidad de complejos QRS que tenga en ese intervalo, yo podré hacer la medición de la frecuencia cardíaca. Hagamos un ejercicio práctico y de la siguiente manera calculemos que ese espacio de 6 segundos está contenido 10 veces en 1 minuto, porque 1 minuto presenta 60 segundos. Quiere decir que yo en 1 minuto tengo 10 veces este intervalo de 6 segundos. ¿Cómo calculo la frecuencia cardíaca? Muy sencillo. Multiplicaré la cantidad de complejos QRS que tengo en los 6 segundos y lo multiplicaré por 10. Y de esa forma tendré un valor aproximado, bastante real, de la frecuencia cardíaca de ese paciente, sobre todo en ritmos regulares. Otra forma de cálculo de la frecuencia cardíaca será dividiendo 1500 entre la cantidad de cuadros pequeños de 1 milímetro que tengo entre una R de un complejo QRS y la R del complejo QRS que viene a continuación. Los componentes ya lo habíamos hablado: despolarización auricular, despolarización ventricular y repolarización ventricular por medio de las ondas P, complejo QRS y onda T. Ahora bien, entre esas ondas nosotros vamos a tener una serie de espacios determinados que se denominan intervalos y segmentos, que vamos a ver a continuación en sus variantes normales, y en próximas actividades pues estaremos viendo las variantes normales y patológicas de cada uno de ellos. Importante, de forma general, antes de referirnos a los segmentos, tener presente que siempre cuando nos referimos a un segmento estamos hablando al periodo de tiempo que hay entre dos ondas en cuestión, a diferencia del intervalo, que es un periodo de tiempo que incluye la duración de ondas en cuestión. Ya lo veremos de forma particular. Comencemos entonces por el segmento PR, y como hemos definido sería el periodo de tiempo que va desde el final de la onda P hasta el comienzo del complejo QRS. Y entonces ese segmento ST pues estará incluido, ese segmento PR estará incluido en el intervalo PR, como vamos a ver a continuación. Segmento ST sería entonces el espacio o periodo de tiempo desde el final del complejo QRS hasta el comienzo de la onda T. Destacar que el inicio del segmento ST representado al final del complejo se denomina punto J. Y finalmente el segmento TP, que iría desde el final de la onda T hasta el comienzo de la P del ciclo que viene a continuación. Pasemos entonces a los intervalos. Si yo me refiero al intervalo PR, a diferencia del segmento PR, sería el periodo de tiempo que va desde que comienza la onda P hasta el inicio del complejo QRS. Tengo también el intervalo QT, que va desde el comienzo del complejo QRS,
O sea, desde la primera onda que tenga el complejo QRS, que puede ser una onda Q o puede ser una onda R, hasta el momento en que termina la onda T. Motivo por el cual el intervalo QT me determina o me expresa toda la actividad ventricular, ya sea tanto la despolarización como la repolarización ventricular durante un ciclo. El intervalo RR, que se va a medir entre 2 R consecutivas, me sirve para determinar la ritmicidad de base que tiene el paciente y para hacer el cálculo de la frecuencia cardíaca. Después de cada onda del electrocardiograma, siempre el trazado va a ir a una línea plana que se denomina línea basal o línea isoeléctrica y que vamos a tomar como referencia para determinar voltajes positivos o negativos de los diferentes componentes. Acá tenemos representado el electrocardiograma normal con todos los elementos que hemos visto. Hoy hemos visto con anterioridad las ondas, onda P, complejo QRS y onda T. Y veamos acá abajo entonces la ubicación de intervalos y segmentos. Habíamos hablado de segmentos, periodo de tiempo entre dos ondas y el intervalo que incluye la duración, en este caso, de la onda P. Veamos acá el caso del segmento ST entre el final del complejo y el inicio de la onda T y el segmento TP entre final de onda T y onda P que viene a continuación. Acá tenemos representado el intervalo QT que mide toda la actividad ventricular y va desde el inicio del complejo hasta el final de la onda T. Cada uno de estos componentes del electrocardiograma estaremos viendo de forma particular, sobre todo haciendo énfasis en las alteraciones desde el punto de vista patológico que se pueden presentar en el electrocardiograma. Pasemos entonces a ver lo referente a las derivaciones. El electrocardiograma corriente o estándar está compuesto por 12 derivaciones, de ellas 3 son derivaciones bipolares de los miembros, de 1, de 2 y de 3, que componen el denominado cuadro de Einthoven. Fueron las primeras derivaciones descritas y utilizadas en electrocardiografía. Esos mismos electrodos me son útiles para determinar las derivaciones unipolares de los miembros, ubicadas a nivel de los brazos derecho e izquierdo y a nivel del pie izquierdo, ABR, ABL y ABF, y finalmente las derivaciones unipolares precordiales de B1 a B6. Específicamente, derivaciones precordiales B1 y B2 correspondientes con el septum, B3, B4 cara anterior y B5 y B6 cara lateral del ventrículo izquierdo. En caso de trastornos a nivel de la cara posterior del ventrículo izquierdo, de forma opcional podemos hacer derivaciones B7, B8 y B9. Y en esta figura tenemos representado un electrocardiograma con sus 12 derivaciones, comenzando siempre por las derivaciones bipolares de los miembros, de 1, de 2, de 3, posteriormente las unipolares de los miembros ABR, ABL, ABF, y finalmente de B1 a B6 las derivaciones unipolares precordiales. En este caso hay una derivación de monitorización, se ha tomado un trazado largo específicamente utilizando la derivación V1, que la tenemos en toda la extensión del electrocardiograma. Dicho sea de paso, es válido aclarar que en la generalidad de los casos, cuando pedimos una derivación larga para analizar un trastorno de ritmo, que es cuando mayormente lo utilizamos, arritmias o bloqueos, generalmente se suele pedir la derivación de monitorización de 2. Y hablando de derivaciones de monitorización, vamos a ver la colocación de los electrodos en las derivaciones bipolares. Y tenemos la colocación del electrodo negativo en el brazo derecho y positivo en la pierna izquierda que me consigue la derivación de 2. Como principio en electrocardiografía, todos los vectores de actividad eléctrica que se acercan al electrodo que recoge la misma se inscriben de forma positiva y los vectores que se alejan de forma negativa. En caso de las derivaciones bipolares, siempre el electrodo que recoge la actividad eléctrica será el electrodo positivo. Los componentes del complejo QRS vistos en la derivación de 2, acá los tenemos. Primero que todo, la presencia de la onda Q, tal y como vemos acá, responsable de la despolarización del tabique, y vean que ocurre en sentido de izquierda a derecha y ligeramente descendente. Como podemos ver acá, en esta dirección y visto el electrodo que recoge la actividad eléctrica, pues como ella no se acerca a ese electrodo, se inscribe de forma negativa, como tenemos acá, y es por ello que siempre la onda Q tendrá un voltaje negativo. Tenemos también la onda S
como parte de la despolarización ventricular y que igualmente tiene una orientación de izquierda a derecha, por lo cual la tendremos siempre en el electrocardiograma con un voltaje negativo, visto en derivación de 2 y básicamente en todas las derivaciones, puesto que de forma general la mayoría de los electrodos que recogen actividad eléctrica pues se ven del lado izquierdo. Y finalmente la onda R, que representa la despolarización de los ventrículos de toda la masa ventricular, fundamentalmente de ventrículo izquierdo, y que tiene un voltaje, o una dirección, disculpen, de aproximadamente derecha a izquierda y descendente, acercándose al electrodo positivo, motivo por el cual la consigo con voltaje positivo siempre en la derivación de monitorización de 2. La forma de resumen, continuando con las derivaciones bipolares o de los miembros, tendríamos entonces las otras dos derivaciones de 1, de 3, en caso de 1 con electrodo negativo en brazo derecho y positivo en brazo izquierdo, de 3 con electrodo negativo en brazo izquierdo y positivo en pierna izquierda. Terminando con estas tres derivaciones bipolares de los miembros, vamos a ver que la ubicación de del electrodo que recoge la actividad eléctrica básicamente siempre se va a encontrar del lado izquierdo, motivo por el cual es que las principales componentes de despolarización, onda P, complejo QRS, pues van a predominar con voltaje positivo en estas derivaciones. Acá tenemos la representación, como hemos dicho, derivaciones de 1 y derivación de 3. Antes de finalizar los términos referentes a las generalidades del electrocardiograma, vamos a ver algunos trazados que se pueden inscribir en el electrocardiograma y que debemos identificar, sobre todo porque en algunos casos pueden no ser útiles para su interpretación. Tenemos los pacientes, por ejemplo, que presentan temblor muscular, pacientes que presentan, por ejemplo, escalofríos o que presentan alguna actividad, pudiéramos decir, similar a la convulsión con movimiento muscular, donde vamos a ver la significativa interferencia que va a ocurrir de manera tal que en este electrocardiograma que tenemos acá arriba prácticamente no podemos identificar la línea isoeléctrica y los únicos elementos verdaderamente útiles que podemos identificar en este caso son las ondas R de los diferentes complejos. De alguna forma se identifica la onda T, pero igualmente no me serviría para tomar conducta ante, digamos, por ejemplo, un paciente con un síndrome coronario, puesto que está completamente deformado. Otra alteración o artefacto bastante frecuente es la interferencia por corriente alterna, la tenemos representada acá. Vean cómo igualmente se distorsiona la línea isoeléctrica y el resto de las ondas de manera tal que solo el complejo QRS es medianamente visible y la determinación de las ondas R. Solamente me sería útil ese electrocardiograma para ver la ritmicidad o no, el ritmo de base y el cálculo de la frecuencia cardíaca. Es importante colocar el cable a tierra del equipo o del electrocardiógrafo y retirar del paciente todos los objetos metálicos. Estamos hablando con las correas, con las hebillas metálicas, monedas y de esa forma todo objeto metálico. Tenemos los electrodos sueltos, tal como lo estamos viendo acá, se inscribe en el electrocardiograma. Y esto es realmente donde lo vamos a ver en las derivaciones precordiales, porque suelen ser las ventosas de esas 6 derivaciones las que suelen soltarse en momentos determinados una vez se ha comenzado a registrar el trazado, y lo vamos a ver de esta forma. Igualmente es completamente inútil para interpretación. Otro trazado que podemos encontrar es este que está representado acá y se corresponde con las compresiones torácicas durante la reanimación en una parada cardiorrespiratoria. Una vez el paciente se encuentra en reanimación y nosotros hacemos compresiones torácicas, es exactamente ese el trazado que vamos a ver. Eso no traduce ninguna actividad eléctrica efectiva, y si nosotros cesamos de momento las compresiones torácicas, pues simplemente aparecerá la línea isoeléctrica y estas digamos inscripciones eléctricas que tenemos acá pues van a desaparecer. Pues como acabamos de definir, no traduce ninguna actividad eléctrica en particular.
De esta forma, una vez vistas las cuestiones o consideraciones generales sobre la electrocardiografía, pues entraremos en materia comenzando por el estudio de los diferentes componentes, ondas, intervalos y segmentos, variantes normales y patológicas, y para ello vamos a comenzar con el estudio específicamente de la despolarización auricular o onda P, partiendo de que podremos encontrarnos con tres variantes de onda P, como tenemos acá: onda P sinusal normal, onda P sinusal anómala y onda P ectópica o onda P prima, que veremos a continuación en cada caso. En el caso de la onda P sinusal normal, como lo dice su nombre, el marcapaso estará ubicado a nivel del nodo sinusal, y el término normal se refiere a la forma o la normalidad en que va a ocurrir la despolarización de las aurículas. Ya habíamos visto que se iniciaba en la parte superior de la aurícula derecha con dirección de derecha a izquierda y en dirección descendente. La posible, subdivisión que podíamos hacer de esa onda P, de manera que la primera rama de esa onda iba a estar representada por la despolarización de la cavidad auricular derecha y se completaba con la despolarización de la cavidad auricular izquierda, y de esa forma quedaba inscrita la onda P. El inicio, identificado como la primera desviación súbita o gradual que va a ocurrir a punto de partida de la línea basal o línea isoeléctrica. Posteriormente, al terminar, vuelve a alcanzar esa línea isoeléctrica, dando inicio al segmento PR, que sería el periodo de tiempo que existe entre el final de la onda P y el inicio del complejo QRS, como ya vimos anteriormente. Dirección generalmente ascendente en la derivación de 2, debido al hecho de que el vector de despolarización ocurre en un sentido bastante próximo al electrodo positivo de la derivación de 2. La onda P sinusal normal con una duración entre 0.08 y 0.1 segundos. Si bien cabe destacar que a la hora de interpretar el electrocardiograma, básicamente el componente útil para la interpretación será el intervalo PR, donde está incluida la duración de la onda P. Vamos a ver más adelante que tenemos algunas variantes de onda P que pueden presentar una duración mayor o menor, pero siempre desde el punto de vista de interpretación del electrocardiograma, el elemento útil será la interpretación del intervalo PR en términos de duración. La amplitud, que puede oscilar entre aproximadamente los valores 0.5 y 2.5 milímetros, sobre todo en D2, y que de forma general ese voltaje no va a ser superado. Cuando el voltaje supere los 2.5 milímetros, en muchos casos estaremos hablando de algunos tipos de onda P patológica. La configuración lisa, redondeada, tal y como hemos visto hasta el momento. La relación entre la onda P sinusal normal, en este caso el complejo QRS, pues obviamente va a aparecer normalmente el complejo QRS posterior o después de cada onda P sinusal. En algunas arritmias, como pueden ser bloqueos auriculoventriculares, vamos a ver, llegado a ese momento, que no siempre vamos a tener un complejo QRS después de cada una onda P, como ocurre específicamente en los bloqueos auriculoventriculares de segundo grado. Intervalo PR, que es el periodo de tiempo desde que se inicia la despolarización auricular hasta que llega el impulso eléctrico a las ramificaciones del Purkinje, pues podrá ser normal. Y el intervalo PR en términos de normalidad se refiere a una duración entre 0.12 a 0.20 segundos. Sin embargo, ese intervalo PR podrá ser anómalo también. Estamos refiriendo que un intervalo PR es anómalo cuando su duración excede los 0.20 segundos o se encuentra por debajo de los 0.12 segundos. Independientemente de que se trate de una onda P sinusal normal, pueden haber variaciones en cuanto a la normalidad de ese intervalo PR, que puede encontrarse prolongado, como ocurre en el caso de los bloqueos auriculoventriculares, o acortado, como ocurre en el caso de los pacientes que presentan algún síndrome de preexcitación por la presencia de una vía accesoria. A modo de conclusión, significa una onda P normal o una onda P sinusal normal que ha tenido lugar la despolarización de las aurículas a punto de partida, un marcapaso que está ubicado a nivel del nodo sinusal, y el sentido de la despolarización ha sido en orden descendente y de derecha a izquierda, como debe ser desde el punto de vista fisiológico.
A continuación, algunos de las variantes de onda P que podemos nosotros identificar en el electrocardiograma. Onda P sinusal normal, veamos acá, configuración ciertamente redondeada, en algunos casos con ligera asimetría, con un primer momento representando la despolarización de aurícula derecha, tal y como tenemos acá, representado de un color más claro, y posteriormente se completa con la despolarización de la cavidad auricular izquierda y la secuencia de despolarización que ya habíamos hablado en orden descendente de derecha a izquierda. Acá otras variedades de onda P con variaciones en cuanto a los términos en duración y en voltaje, referido en los milímetros que logra alcanzar esa onda P en el eje de las Y, acá representada delante de un complejo QRS y acá igualmente representada como parte de un trazado electrocardiográfico, haciendo la enmarcación específicamente del intervalo PR. O sea, la duración de la onda P obviamente está incluida dentro del intervalo PR que iría o estaría entre las dos flechas que se ubican en estos precisos lugares. Acá igualmente una onda P, en este caso representado con un intervalo PR superior a el valor normal de 0.20, específicamente acá con una duración de 0.30. Habíamos hablado que esa onda P sinusal normal podía estar también asociada a a intervalos PR anómalos, ya sea por disminución en cuanto al tiempo de duración por debajo de 0.12 o con una duración superior a 0.20. Pasamos entonces a ver la otra posibilidad de onda P sinusal, y específicamente nos referimos a la onda P sinusal anómala. Como bien lo dice su nombre, el marcapaso de esta onda P va a estar ubicado a nivel del nodo sinusal, pero aquí va a haber una alteración en cuanto a la despolarización auricular, y específicamente esa alteración se refiere a una lesión a nivel del miocardio auricular, como suele ocurrir en los crecimientos de cavidades auriculares. La onda P sinusal anómala representa esa despolarización, y vamos a ver que puede estar condicionada por sobrecargas o incrementos de presión a nivel de la aurícula derecha y la consecuente dilatación o hipertrofia, como suele ocurrir en algunas enfermedades respiratorias como son la EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pacientes bronquíticos crónicos, como ocurre en la insuficiencia cardíaca congestiva con afectación biventricular, y en las enfermedades valvulares del lado derecho estamos hablando válvula pulmonar y válvula tricúpide. Ya veremos en algunos, en las próximas actividades, específicamente desde el punto de vista fisiopatológico, cómo estas enfermedades valvulares condicionan una sobrecarga de presión a nivel de la aurícula derecha. Como consecuencia, ese aumento de tamaño de la cavidad lo vamos a ver o va a estar dado por una onda P que va a ser alta, y cuando hablamos de onda P alta estamos hablando de una onda P que va a tener un voltaje superior a los 2.5 milímetros, va a tener también una configuración picuda y va a ser simétrica en cuanto a su morfología. La onda P con estas características se denomina onda P pulmonar y es típica de los crecimientos cavitarios auriculares derechos. Condiciones fisiopatológicas similares, pero que ocurran del lado izquierdo y repercutan sobre la aurícula izquierda, como ocurre en el caso de la hipertensión arterial sistémica, en las enfermedades valvulares, entonces del lado izquierdo aórtica y mitral, individuos que han tenido infarto agudo del miocardio, individuos con insuficiencia cardíaca avanzada, dilatación de cavidad ventricular, fracciones de eyección baja y que hacen episodios de congestión pulmonar aguda, pues vamos a tener la aparición de una onda P que igualmente va a ser alta, suele presentar un voltaje superior a 2.5, pero que va a ser mellada, va a tener, digamos, dos montículos con una escotadura, un espacio entre ellas, y se denomina onda P mitral. También puede deberse este tipo de onda a un bloqueo de la progresión del impulso eléctrico a través del tracto o el haz de Bachmann, tracto de conducción interauricular hacia la izquierda, y por supuesto en este caso pues la aurícula derecha experimenta una despolarización significativamente antes que la aurícula izquierda, y es como si yo combinara en una misma onda P dos ondas P, la onda P que despolariza la aurícula derecha y la onda P que despolariza la aurícula izquierda. Es por ello que me queda
con dos montículos y un espacio, una escotadura en el centro, como vamos a ver a continuación. El inicio y final no tiene ninguna variación, igualmente siempre tomando como referencia la línea isoeléctrica, con una dirección positiva o ascendente en derivación de 2, y es muy importante destacar que tanto en los crecimientos auriculares derechos como crecimientos auriculares izquierdos, de forma indistinta, podemos encontrarnos la presencia de ondas P bifásicas en las derivaciones precordiales derechas B1 y B2. La duración puede ser normal o puede estar asociado también a una duración un poco aumentada, aunque nunca más allá de 0.16 segundos. Pero igualmente recalco que la duración igual de esta onda P sinusal anómala va a estar incluida dentro del intervalo PR, que es el elemento que me interesa a la hora de interpretar el electrocardiograma. La amplitud puede ser normal, aunque en la mayoría de los casos la amplitud se va a encontrar, como ya vimos, por encima de 2.5, o sea, se va a tratar de ondas P que presentan un voltaje incrementado. Configuración alta, simétrica, picuda o ancha y mellada, como nos referimos con anterioridad, en dependencia de la cavidad que se encuentra aumentada de tamaño, ya sea derecha o izquierda, y como vamos a ver a continuación en estas imágenes. Aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, acá tenemos una onda P sinusal anómala que presenta cierta asimetría, y si bien no impresiona un voltaje considerablemente elevado, sí su duración parece encontrarse por encima de 0.10 segundos. Acá tenemos igualmente otras configuraciones. Vean la duración bastante prolongada de esta onda. Específicamente tengo 3 cuadros de los pequeños, que sería 0.12, y aproximadamente 1 milímetro más sería aproximadamente 0.13 segundos de duración. Acá una onda P que destaca por su aumento de voltaje, específicamente en este caso con una configuración que impresiona ser más simétrica. De este lado una onda P normal en cuanto a duración, aproximadamente 0.10 segundos, y acá igualmente similar a las vistas anteriores, como aquí, pues tengo una onda P que tiene una duración de 0.14. Aquí en esta figura continuamos viendo algunas morfologías, y fundamentalmente tenemos morfologías bastante picudas de esas ondas P simétricas y con un voltaje elevado, y específicamente esta es la morfología típica de la onda P pulmonar en caso de crecimientos auriculares derechos. Habíamos hablado que cuando ocurre una sobrecarga de presión sobre las cavidades izquierdas, es como si nosotros tuviéramos dos ondas P fundidas en una. Es por ello que la onda P mitral tiene específicamente dos pequeños montículos a ambos lados y un espacio de escotadura en el centro. Acá se ve mucho mejor, acá también representado, y se trata de una onda también que suele tener una base bastante ancha, dada por una duración siempre o casi siempre más allá de 0.10 segundos. Independientemente de la aurícula que estuviera aumentada de tamaño, hablamos de que podíamos igualmente tener la presencia de una onda P bifásica en derivaciones precordiales derechas B1 y B2. Acá, por ejemplo, tenemos representada una onda P mitral con su escotadura correspondiente y un intervalo PR que se encuentra en el límite de la normalidad, en 0.19. Específicamente, ese intervalo PR está fundamentalmente dado por la duración de la onda P, que si nos fijamos acá, tiene una duración de aproximadamente 0.14 segundos. Igual, aquí tenemos representado esa misma onda P mitral con un intervalo PR que se encuentra en 0.32 segundos, o sea, considerablemente prolongado, como puede ocurrir en los bloqueos auriculoventriculares. Y para terminar, los aspectos referentes a las variantes patológicas de onda P, vamos a referirnos a la onda P ectópica, onda P', donde, como bien lo dice su nombre, ese término ectópico se refiere a la ubicación del marcapaso. Marcapaso con una localización que puede ser a nivel de las aurículas, pero siempre fuera del nodo sinusal o a nivel de la unión aurículo-ventricular. Motivo por el cual voy a tener una onda P que suele en la mayoría de los casos tener una morfología diferente a la onda P sinusal
si bien mientras más cercano sea el marcapaso ectópico o más próximo sea al nodo sinusal, pues esa onda P ectópica puede ser prácticamente indistinguible con respecto a la onda P sinusal normal. Relación anatomía-fisiología. La onda P ectópica representa la despolarización de la aurícula en una dirección o en una secuencia anómala. ¿Por qué en una dirección o en una secuencia anómala? Porque el marcapaso no va a estar ubicado a nivel del nodo sinusal. Veamos entonces las posibilidades de ubicación del marcapaso ectópico y en consecuencia la morfología de onda P. Si ese marcapaso ectópico tiene una ubicación en la parte superior o parte media de la aurícula derecha, entonces la despolarización auricular va a ocurrir muy parecido a como ocurre en condiciones fisiológicas, en condiciones normales, en dirección anterógrada, o sea, en dirección descendente y de derecha a izquierda. Por tanto, esa onda P ectópica puede ser bastante semejante a la onda P sinusal normal. Vamos entonces a la posibilidad de que ese marcapaso ectópico esté ubicado en la parte inferior de la aurícula derecha, cercano al nódulo aurículo-ventricular, o en la aurícula izquierda propiamente dicha. En caso de estar ubicado en este nivel, pues la despolarización auricular se produciría en una dirección anterógrada, o sea, hacia arriba, de abajo hacia arriba y de izquierda hacia derecha, en dirección ascendente, motivo por el cual puedo tener yo la ubicación o la inscripción en el electrocardiograma de una onda P con voltaje negativo. Tengo la posibilidad también de un marcapaso a nivel de la unión aurículo-ventricular, por lo cual el impulso eléctrico iría en dirección ascendente a través de la unión aurículo-ventricular hacia arriba, también conducción retrógrada hacia las aurículas, dando lugar a este tipo de despolarización retrógrada. Ahora bien, ¿en qué situaciones clínicas yo puedo tener la presencia de onda P ectópica? Pues bueno, la puedo tener en casos de marcapasos auricular errante. En el caso del marcapaso auricular errante se trata de un marcapaso que va migrando por diferentes lugares de la aurícula o unión aurículo-ventricular, de manera tal que en el trazado voy a tener varias morfologías de onda P. Ocurre también en las extrasístoles auriculares o contracciones prematuras auriculares, que obviamente, por ser prematuras, su origen está dado por un marcapaso ectópico, una taquicardia o casos de taquicardia auricular, complejos de la unión prematuro o extrasístoles de la unión, con marcapaso ubicado a nivel de la unión AV, ritmos igualmente de escape a nivel de la unión aurículo-ventricular en casos de taquicardia de la unión aurículo-ventricular no paroxística, taquicardias supraventriculares y en la estimulación con marcapaso cardíaco. En el caso del marcapaso, recuerden que la estimulación eléctrica ocurre por un electrodo, o sea, por un cable que se coloca dentro de la cavidad, generalmente cavidad ventricular, pero que puede en un momento determinado o durante su colocación estimular a nivel de la aurícula y tendría como consecuencia este tipo de onda P. Inicio y final no tiene ninguna variación, igual siempre tomando como referencia la línea isoeléctrica. Ahora bien, veamos la dirección, porque aquí sí vamos a encontrarnos que en algunos casos podemos tener una onda P con voltaje negativo, o sea, por debajo de la línea isoeléctrica. Siempre presentará un voltaje o una dirección positiva o por encima de la línea isoeléctrica en caso de que el marcapaso se encuentre en la porción superior o en la porción media de la aurícula izquierda. Acá tenemos que, por ejemplo, siempre va a ser negativa si el marcapaso ectópico se encuentra a nivel de la unión aurículo-ventricular o a nivel de los ventrículos, porque sería una despolarización auricular en sentido retrógrado. Generalmente, si ese marcapaso está ubicado en la parte superior, pues obviamente voy a tener una onda P que es indistinguible de una onda P sinusal normal. Si está en la parte media de la aurícula derecha, el marcapaso ectópico, entonces voy a tener una onda P muy parecida a la onda P sinusal, lo que quizás con un voltaje un poco más pequeño por el lugar donde está ubicado ese marcapaso. Si está en la parte inferior de la aurícula derecha o cercano al nódulo aurículo-ventricular o aurícula izquierda, o cercano también a nivel de la unión AV o ventricular, pues la onda P generalmente va a ser una onda P con voltaje negativo, o sea, invertida. Y otra característica también es la relación de la onda P con el complejo QRS, que en caso
de que esté ese marcapaso ectópico a nivel de la unión auriculoventricular o a nivel ventricular, la onda P puede quedar enmascarada dentro del complejo QRS o puede aparecer con voltaje negativo posterior o siguiendo al complejo QRS. La duración puede ser normal, excesiva y la duración y la amplitud va a estar dada por la ubicación del marcapaso. La amplitud igualmente puede tener sus variaciones, aunque generalmente no suele ser superior a 2.5. Pueden ser lisas, redondeadas, picudas, melladas y generalmente este aspecto morfológico no ayuda mucho en cuanto a la ubicación del marcapaso ectópico. Ahora bien, el marcapaso ectópico vimos que nos define morfología o forma de la onda P y vamos a ver el otro aspecto que define el marcapaso ectópico, que es la relación que tiene la ubicación de la onda P' con el complejo QRS. La onda P ectópica suele anteceder al complejo QRS que está asociado, puede quedar dentro de él o puede aparecer posterior a este. Veamos las posibilidades. Si el marcapaso ectópico se localiza en cualquier parte de la aurícula o parte superior de la unión auriculoventricular, independientemente de la morfología que tenga esa onda P, ella va a anteceder al complejo QRS. Si ese marcapaso está localizado en la parte inferior de la unión AV o a nivel ventricular, entonces esa onda P podrá estar mascarada dentro del complejo QRS, como ya habíamos referido, o podrá encontrarse posterior a él. Si tiene lugar durante el complejo QRS, pues por supuesto es absorbida y queda oculta dentro del complejo QRS, y cuando aparece después del complejo se superpone generalmente al segmento ST o a la onda T que corresponde con la repolarización ventricular, deformando estas estructuras. Ahora, estamos hablando hasta este punto de una onda P ectópica. Tendríamos que referirnos también a un intervalo P'R, dado por una onda P que tiene un marcapaso que está fuera del nodo sinusal. Y el intervalo P'R o intervalo RP va a estar dado por la ubicación también del marcapaso ectópico. ¿Por qué intervalo RP? Porque si yo tengo una onda P' que está después del complejo QRS, pues el intervalo a que yo me voy a referir no es PR, sino RP'. Veamos entonces, marcapaso ectópico, parte superior o parte media de la aurícula derecha, me inscribe intervalo específicamente PR, y generalmente debe encontrarse en el rango normal. Ahora bien, si está en la parte inferior de la aurícula derecha o cercana al nodo AV, o en la aurícula izquierda, o bien en la parte superior de la unión auriculoventricular, la onda P ectópica suele anteceder al complejo QRS con un intervalo PR entonces que estaría por debajo de su valor normal o de su límite inferior, que es 0.12. ¿Por qué? Si el marcapaso ectópico tiene una ubicación bien baja, pues será muy breve el tiempo que necesita el impulso eléctrico para llegar a la unión auriculoventricular, motivo por el cual ese intervalo PR va a tener una duración considerablemente menor. En caso que el marcapaso ectópico entonces esté localizado en la parte inferior de la unión auriculoventricular o por debajo de la misma, la onda P habíamos hablado que puede estar dentro del complejo QRS, puede quedar invisible, ahí no tendría ni intervalo PR ni intervalo RP, o en el caso de que se encuentre esa onda P posterior al complejo QRS, pues estaría hablando de un intervalo RP, y habitualmente este intervalo, cuando se presenta con las características de intervalo RP, va a ser inferior en duración a 0.12 segundos. Significa entonces, a modo de resumen, una onda P ectópica la aparición de un impulso eléctrico responsable de una despolarización de las aurículas a punto de partida de un sitio diferente al nodo sinusal, o bien a nivel de la unión auriculoventricular, o bien por debajo de la misma, de manera que se altera la secuencia de despolarización, ocurre de forma anómala y como consecuencia se inscriben las diferentes variantes que hemos visto con anterioridad. Aquí tengo, por ejemplo, representado una onda P' o ectópica que tiene un voltaje negativo y se encuentra relativamente cercana también al complejo QRS. Tengo algunas de las posibles ubicaciones en cuanto a la despolarización con marcapaso ectópico a nivel de la aurícula,
marcapaso ectópico en la parte superior de la aurícula o marcapaso ectópico incluso ubicado en la parte baja de la aurícula izquierda. Son algunas de las posibilidades que tengo de ubicación. Aquí otras variantes de onda P ectópica. Como vemos, en algunos casos, sobre todo en aquellas que tienen voltaje positivo, es un poco difícil pues establecer la diferencia con una onda P sinusal normal. De todas formas, yo puedo, de acuerdo a la morfología de cada una de ellas, presumiblemente ubicar dónde se encuentra el marcapaso ectópico en cada caso. Acá igualmente tenemos otra morfología, en este caso con intervalo PR que se encuentra por debajo de 0,12, que es el límite inferior. Acá la onda P ectópica que hablamos que está enmascarada entre el complejo QRS y la que ocurre posterior al complejo QRS, dando un intervalo R, P', y que ese intervalo, como hablamos, generalmente es inferior a 0,12 segundos.